Justamente para profundizar en los números, para seguir viendo qué significa esta decisión del Banco Central de subir en esta magnitud la tasa de interés rectora de nuestra economía, estamos en contacto aquí en Canal 24 Horas con el ex ministro de Hacienda académico de la Universidad Católica, Felipe Larraín. Señor Larraín, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés. Con mucho gusto de conversar con ustedes. A ver, ¿qué lectura hace usted de esta decisión del Banco Central de subir en esta magnitud la tasa de interés de 5,5 a 7%? ¿Qué nos está diciendo el Consejo del Banco Central? Bueno, lo que está absolutamente claro aquí en Chile y en el resto del mundo es que tenemos una inflación que va al alza. Una inflación que está pegándole a los bolsillos de los chilenos, pero también del mundo entero, con excepciones como son países como Japón, como China. En el resto del mundo estamos viviendo inflaciones que se acercan a los 2 dígitos. No solamente en Chile, donde nosotros en un informe reciente de CLAPE-UC planteábamos algo que está en el comunicado del Banco Central, y es que un informe que publicamos hace un par de días, es que la inflación se puede acercar a niveles del 10%. Y eso es muy complejo, porque eso golpea al bolsillo en términos de la capacidad de comprar bienes. Hay algunos productos en particular que están aumentando en forma importante, como todos los energéticos, como son los alimentos, como son también, ¿no es cierto?, algunos, estos no entran directamente en el commodity en general, pero los que entran más directamente a pegarle al bolsillo de los consumidores son los alimentos y los productos energéticos. También, a través de mayor inflación, las rentas de arrendamiento que están fijadas en UF, los créditos en UF, entre ellos los hipotecarios. La principal forma como la gente financia la compra de una vivienda es a través de un crédito hipotecario, y estos créditos que se van a tomar, o los que ya están y la gente tiene una cuota expresada en UF, sigue aumentando a medida que vemos que la inflación aumenta. Pero esto es, Andrés, yo diría que es una decisión, por supuesto, esperada, e incluso las expectativas se quedaron Sí, algo largas. el Grupo Política Monetaria hablaba de un alza de 1,75. Y la encuesta de expectativas económicas hablaba incluso más, hasta 200 puntos base o 2%. Pero yo diría que a pesar de eso, ya tenemos la tasa de interés en 7%, la tasa rectora, la tasa de política monetaria, que es una tasa corta. Esto, de alguna manera, es menos que lo que esperaba el mercado, pero también estamos llegando a la fase final de este proceso de ajuste de la política monetaria. ¿Hasta dónde puede llegar, Felipe? Más o menos esta alza. Bueno, la tasa le puede quedar algo más de fuelle, en términos de llegar al 8, 8,5, pero yo creo que es muy poco probable que pase de esos niveles. Ahora, yo digo que esto es algo a la vez algo incómodo para el Banco Central, porque aumentar la tasa, y en general para todos los bancos centrales del mundo, en una economía, y en particular la economía chilena, que está sufriendo en este momento una importante desaceleración. Lo que nosotros hemos visto es que esta economía en los últimos meses, y vamos a conocer, por supuesto, el IMASEC el día viernes, pero en los últimos meses está en una fase de desaceleración. ¿Y por qué? Porque esta desaceleración es imposible que la economía chilena siguiera creciendo como creció el año 2021. Un crecimiento de 11,7% que fue estimulado por las inyecciones de recursos fiscales y los retiros. Entonces, en este proceso de desaceleración, el Banco Central tiene que aumentar las tasas de interés, la tasa de política monetaria, porque es su manera de controlar la inflación y, muy importante, Andrés, también las expectativas de inflación que se han escapado. Sí, ¿cómo traducir esto para quienes nos están viendo, señor Larraín, en sus casas? ¿Cómo se traduce esto, efectos en, por ejemplo, en hipotecarios, en las tasas de interés de créditos de consumo, de créditos cortos? Por ejemplo, en el caso hipotecario, porque esta es una decisión que se esperaba, claro, recién lo comentábamos, podía llegar hasta el 2%, pero en una magnitud alta se esperaba. ¿Esto está más bien asimilado por el mercado, por ejemplo, en el caso hipotecario, o pueden seguir subiendo las tasas hipotecarias? ¿Y qué pasa en el caso de los créditos cortos? Bueno, la tasa de interés del Banco Central le pega más fuerte a los créditos más cortos, porque es una tasa corta, ¿no es cierto? Pero lo que ha ocurrido es que esto ha venido en conjunto con un aumento de tasas, no solamente en Chile, sino a nivel internacional, en que han aumentado también las tasas largas. Entonces, lo que está haciendo, de alguna manera, esto es validar
¿no es cierto?, las expectativas, algo más, algo menos, ¿no es cierto?, pero validar estas expectativas de aumento, encarecer el costo del crédito básicamente en toda la cadena, en los créditos más cortos, pero también siguiendo lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Han habido incrementos más moderados en las tasas largas y eso está pega particularmente sobre los hipotecarios y también sobre las inversiones que se financian con créditos, inversiones más largas que no están, ¿no es cierto?, en el mercado de los créditos más cortos. También pega, decíamos, esto es muy importante, que va a pegar la inflación. ¿Por qué se hace esto? Porque queremos evitar que la inflación siga aumentando. Y la verdad es que por la inercia que tiene la inflación, esto va a tener un aumento en los próximos meses. Pero es importante que se ponga un freno, porque si no vamos a tener un escenario muy complejo desde el punto de vista de, especialmente, de los que son más vulnerables, que dependen más, por ejemplo, de los precios de los alimentos, que han tenido un alza muy importante. Sí, el concepto de la estanflación, hace rato que varios economistas lo vienen, entre comillas, masticando. ¿Usted cree que es posible un escenario como ese? ¿Qué significa una estanflación para una economía como la chilena? Bueno, la estanflación es una palabra, ¿no es cierto?, que lo que hace es que toma dos palabras largas y las acorta, ¿no es cierto?, que es estancamiento con inflación. Ahora, ¿qué es lo que es estancamiento con inflación? Estamos viviendo la desaceleración de la economía. Eso no necesariamente se va a una recesión, pero podemos terminar con un crecimiento muy bajo, un crecimiento entre el 1 y el 2% este año. Entonces podríamos hablar de una situación en que se va configurando este crecimiento muy bajo con inflación al alza. Esa combinación, ¿no es cierto?, podríamos llamarla estanflación. Eso es lo que... Sí, solamente un punto. ¿Podríamos ver un escenario recesivo, sobre todo en el tercer o cuarto trimestre, en nuestra economía? Es probable que tengamos cifras puntuales de crecimiento negativo, porque acuérdense que comparamos en base a 12 meses y vamos a ver una base de comparación muy elevada, porque la economía creció mucho el año pasado. Entonces, cuando nos estemos comparando con esos meses en que se creció muchísimo, claro, esa base de comparación también va a influir en una economía que se está desacelerando, ¿no? Entonces, y no se puede descartar que técnicamente tengamos 2 trimestres de crecimiento negativo, y eso técnicamente es la definición de una recesión. Ahora, esperamos que no sea así, por supuesto, porque no queremos... Ahora, eso depende mucho de lo que siga ocurriendo con la guerra en el exterior, de lo que pase, ¿no es cierto?, en esta situación, esta polémica de Rusia-Ucrania, donde hoy día había algunas señales de una posible avance en las conversaciones, que fue en parte también lo que calmó a los mercados. Si bien es cierto, todos tenemos un cierto escepticismo respecto de qué podría ocurrir en este sentido, de qué podría ocurrir con un cese el fuego, con digamos, con volver a un acuerdo de paz. Lo otro es, y lo comentábamos, el tema del quinto retiro. El quinto retiro es un elemento muy complejo porque puede hacer más difícil todavía los esfuerzos del Banco Central por controlar la inflación. ¿Qué es lo que significaría un quinto retiro? Más inflación, más empuje al alza a las tasas de interés y menores pensiones. Sí. Una pésima política pública, Andrés, Señor Larraín, pero que tiene sí, un posibilidades de ser aprobada. Un último punto, ¿cuál es el rol que ve en este escenario del rol de Mario Marcel, el ministro de Hacienda? Y usted también lo decía la semana pasada en un foro junto con Ignacio Briones, con Rodrigo Valdés, con otros ministros de Hacienda, creo que estaba Rodrigo Cerda, si no me equivoco, en que la principal preocupación que ven para este año desde el ámbito económico, desde las exautoridades de Hacienda, es lo que decida la convención. Esas dos preguntas, la figura de Mario Marcel y la preocupación que ustedes dibujaron en torno al trabajo de la convención. Bueno, en primer lugar, respecto de Mario Marcel, yo he expresado desde un comienzo que tengo una muy buena opinión de él como persona y como profesional. O sea, yo creo que él es una persona que le da mucha tranquilidad a los mercados, pero que él viene a ejecutar un programa. Entonces, aquí está esta dualidad de una persona que tiene mucha confianza de los mercados, y que genera tranquilidad. Yo creo que eso
Eso es algo muy importante que aporta Mario Marcel, una persona muy respetada adentro y fuera del país, y adicionalmente, diría yo, que yo creo que él va a intentar construir acuerdos. Eso es significativo, eso es bueno. Pero yo creo que todavía hay que pensar que una cosa es la persona y otra cosa es el programa. El programa es bastante duro, es bastante fuerte en términos de las medidas en materia de tributaria, en materia de laboral y en materia de pensiones. Y lo último, respecto a del el trabajo de la Convención Constitucional o Convención Constituyente, hasta el momento, ¿no es cierto?, ha entregado una visión que yo diría que no ha tranquilizado ni a los mercados ni ha generado, ¿no es cierto?, ese punto de encuentro que uno podía esperar de una convención constituyente, de tratar de Sí, encontrar una constitución que fuera coherente. Esta constitución tiene numerosas inconsistencias, tiene problemas serios, lo que va emergiendo, aunque todavía hay un trabajo por hacer, hay, sí, hay claro. instancias para poder armonizar lo que ha salido de la convención. Sí, Está uno el trabajo de las comisiones, luego está el trabajo del pleno, pero lo que está saliendo hasta el momento ha sí. generado mucha intranquilidad. Felipe Larraín, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Andrés.